Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga. Vamos a estar en este tiempo, en esta noche, durante este tiempo de semana. Y bueno, vamos a tomar el libro de Esther. Vamos a estar estudiando el libro de Esther durante esta semana. Así que, le invitamos para todos aquellos que les gusta estudiar la Biblia, les gusta estudiar la palabra, para que nos acompañen durante el transcurso de esta semana, donde estudiaremos el libro de Esther. Pero antes de eso, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar en un tiempo de oración. Esta mañana tuvimos un tiempo muy especial de ayuno, un tiempo muy glorioso, donde estuvimos ahí clamándole al Señor, estuvimos ahí buscando al Señor. Tuvimos más de una hora orando, y eso fue algo poderoso lo que Dios nos permitió, vivir. Así que damos la gloria a Dios, damos la honra a Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, glorioso Dios de los cielos. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Padre, te glorificamos, Señor, y te damos muchas gracias por este maravilloso momento, por esta maravillosa noche, por esta maravillosa tarde. Señor, nos ponemos delante de ti para venir a buscarte, para invocar tu nombre, invocar tu presencia. Te pedimos, Rey de Gloria, que seas tú abriendo los ojos del Espíritu, abriendo los ojos del entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, lo que tú a través de tu palabra nos quieres hablar, nos quieres enseñar. Danos el entendimiento que necesitamos, danos, Señor, la sabiduría para comprender, Señor, tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias por este día que se está culminando, este tiempo que se está terminando, Señor, este día, el cual te damos gracias porque hasta aquí hemos visto, Señor, tu respaldo, porque hasta aquí hemos visto tu mano, porque hasta aquí hemos visto, Señor, tu respuesta, porque hasta aquí, Señor, tu mano no se ha cortado para ayudarnos, para bendecirnos. Por eso bendigo y ensalto y glorifico, Señor, tu nombre. Padre, muchas gracias te damos, Rey eterno, Rey maravilloso, poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Padre, amado mío, amado Jesús, amado Dios, Señor, bendecimos y engrandecemos y glorificamos y damos gloria a tu nombre en esta hora. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias te doy, Rey eterno, Rey maravilloso, precioso Salvador. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, el honor, la gloria y el poder sea a ti, oh Rey eterno, Rey maravilloso. Señor, en esta hora nos disponemos en tus manos para aprender, nos disponemos, Señor, para recibir más de ti, para recibir el conocimiento, para recibir la palabra, esa palabra que penetra hasta lo más profundo, Señor, toca hasta los tuétanos, discierne, toca el alma, discierne aún los pensamientos, Señor, los cambia, los transforma. Es esa palabra la cual hemos, Señor, abrimos nuestra boca para que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos, Dios de los cielos, para que las vidas, Señor, puedan comprender y entender, Señor, lo que tú hablas a través de ellas, Señor. Que muchos puedan comprender, Señor, la magnitud. Muchos puedan comprender y entender, y, Señor, y comprender y lograr entender, Señor, el propósito tuyo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos por este maravilloso tiempo, oramos por esta maravillosa noche. Oramos, Señor, para que seas tú, oh Dios de los cielos, Señor, avanzando, Señor, en nuestras vidas de una manera especial, de una manera gloriosa. Grande eres tú, grandes son tus obras. Señor, justo, Señor, y verdaderos son tus caminos. Tú eres ese Rey. Tú eres ese Dios maravilloso, tú eres ese Dios poderoso, ese Dios potente, ese Dios
de gloria, ese Dios vestido de majestad, ese Dios, Señor, el cual, oh Dios de los cielos, todo, Señor, todo y cada una de las cosas, Señor, que existen, todo, Señor, se mueve de acuerdo a la voluntad tuya, Padre. Señor, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido que así como en el cielo, se haga en esta tierra tu voluntad, se haga, Señor, en este lugar tu voluntad. Así que, Padre, toma el control en esta noche. Padre eterno, toma el control, glorifícate de una manera especial, glorifícate de una manera poderosa, porque tú eres grande, porque tú eres el Dios eterno. Señor, porque tú eres el Dios de gloria, tú eres el príncipe de paz, el Dios admirable. Señor, porque tú eres el león de la tribu de Judá, Señor. Tú eres ese Dios grande, no hay nadie como tú. Tú eres incomparable, Señor. Tú eres el único que puede ser alabado, glorificado y exaltado. En esta hora bendigo tu nombre, Señor, exaltamos tu presencia. Y pongo delante de ti cada necesidad, pongo delante de ti cada dificultad, pongo delante de ti cada familia, cada hogar, Señor. Pongo delante de ti la economía. Ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque para ti no hay nada imposible, Padre. Toma el control de esa necesidad. Toma el control de esa dificultad, toma el control de esa economía. Padre, tu palabra dice que las puertas que tú abres, ninguno las cerrará. Las puertas que tú cierras, ninguno las abrirá. Tu palabra dice que las bendiciones nos alcanzan y nos persiguen. Tu palabra dice, Señor, joven fui y no envejecido, y no he visto justo, Señor, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, yo te ruego en esta hora por cada vida, yo te ruego en esta hora para que sea tu poder, para que sea tu presencia manifestándose, Señor, de una manera sobrenatural y poderosa. Señor, ¿a quién más acudiremos? ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú eres el gran yo soy, solo tú eres ese Dios fuerte, ese Dios maravilloso, ese gigante. Señor, ese Dios, Señor, ese Dios incomparable. Aquel Dios que un día, Señor, hizo que los enemigos de Israel, oh Padre, que los enemigos de Israel huyeran. Señor, que los enemigos de Israel, Señor, se confundieran. Señor, que todos esos enemigos de Israel, Señor, comenzaran a entorpecerse, Señor, y a matarse entre ellos mismos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti oramos, Señor, porque tú eres el único que puedes hacer que todos nuestros enemigos caigan bajo tierra, que todos nuestros enemigos que se hayan levantado contra nosotros, Señor, ellos nunca prevalecerán, nunca prosperarán, nunca avanzarán. Señor, jamás la obra de las tinieblas podrá prosperar en contra de tu pueblo, en contra de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, yo te pido que comiences a bendecir, que comiences a prosperar, Señor. Prospera la vida de tu pueblo, prospera la vida de tus hijos. Señor, que ellos no tengan necesidad de ningún bien, Señor. Que ellos no tengan necesidad, porque tú has prometido suplir todo lo que hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Rey eterno, Señor, te imploramos en esta hora tu favor. Te imploramos en esta hora tu misericordia. Te imploramos en esta hora, Señor, que te glorifiques, que te manifiestes, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque es el poder tuyo, porque es la gloria tuya, la que desciende, la que avanza. Así como tú envías la lluvia del cielo, dice tu palabra, y no vuelve a ti vacía, Señor. Así en esta hora que tu palabra, Señor, caiga, que tu presencia sea manifestándose de una manera especial y cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Esa palabra que produce vida, que produzca vida. Esa palabra que dice sanidad, que produzca sanidad. Esa palabra que dice restauración, que produzca restauración. Esa palabra que produce,
Señor, fortaleza, que produzca fortaleza. Esa palabra la cual, Señor, tú has prometido, Padre, tú has prometido, Padre. Tú has prometido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú has prometido tantas, Señor, y nos has dado grandísimas y grandiosas promesas. Así yo te ruego en esta hora, así yo te pido en esta hora, así yo te imploro en esta hora, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tu palabra se cumpla, para que tu palabra se cumpla tu palabra, se cumple tu palabra, se cumple. Tu palabra se cumple por encima del que sea, de lo que sea, Padre. Tu palabra se lleva a cabo, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Y ella hará aquello por la cual tú le enviaste. Ella prosperará en aquello por la cual ha sido enviado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso bendice la vida de tu pueblo de una manera especial. Señor, que sus manos, Dios de los cielos, estén abiertas siempre a recibir. Por eso recibe esa bendición, esa victoria. El que no tiene empleo, dale un empleo, Señor. El que no tiene, Señor, ese dinero para cancelar esas deudas, dale ese dinero. El que está pidiendo para ese medio de transporte, ese carro, ese vehículo, Señor. Padre, aquel que está clamando por un medio de transporte, para ti no hay nada imposible. Dale a tu pueblo una bendición. Dale a tu pueblo, bendice a tu pueblo con toda bendición, bendice a tu pueblo con toda bendición, bendice a tu pueblo con toda bendición, bendícele, Señor. Padre, que les alcancen, Padre, que les alcancen, Señor, que les alcancen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, que les alcancen, Padre, que les alcancen, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, glorifícate, Padre. Padre glorioso, glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Padre, glorifícate, Rey eterno, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Derrama de tu gloria, derrama de tu gracia, derrama de tu poder, derrama de tu presencia, Dios de los cielos. Avanza en el poder de la palabra, avanza, te lo ruego, avanza, te lo imploramos, te lo suplicamos, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Padre, porque tú vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, 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 Padre, aleluya, Dios de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre, glorifícate, Padre, glorifícate, Rey de gloria, glorifícate en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, desciende con tu gloria, desciende con tu poder, desciende, Padre, desciende, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Padre, glorifícate, te lo ruego, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, glorifícate en esta hora, Padre. Rompe las cadenas, rompe los yugos, rompe las ataduras, rompe todo lo que no es tuyo. Arráncalo, Señor, arráncalo, Señor, arráncalo en el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios de los cielos, glorifícate, Padre. Glorifícate, Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos, Rey eterno. Gracias te damos, Dios todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre de los cielos, muchas gracias. Padre eterno, muchas gracias. Padre glorioso, muchas gracias. Padre maravilloso, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Padre, en el nombre de Jesús,
Padre eterno, muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. Bueno, damos la gloria a Dios en esta hora. Bendecimos el nombre del Señor en esta hora. Y bueno, recuerda que vamos a estar leyendo el libro de Esther y vamos a estar hablando acerca de un año de preparación. Ese va a ser nuestro tema durante esta semana. Estaremos hablando de la reina Esther, el pueblo judío entre los gentiles durante el tiempo de Esther. Y Esther, si nosotros miramos un poco lo que estaba ocurriendo en la parte histórica, la palabra nos habla de esta joven Esther, una mujer muy hermosa, de una figura muy hermosa, por eso ella fue escogida. El rey Asuero la escoge como su reina. Y esta joven, aunque sus padres murieron, aunque haya quedado huérfana, la Biblia dice que tu padre y tu madre te dejare, con todo esto Jehová te recogerá. Y ocurre que Dios, como Dios tenía un propósito con ella, aunque sus padres murieron, y muchas veces nosotros desconocemos, podemos estar desconociendo los propósitos de Dios, y cómo Dios, sabemos que la palabra es muy cierta cuando dice que lo que Él empieza, Él mismo lo termina y Él mismo lo perfecciona. Lo que Él empieza, lo termina y lo perfecciona. Y así sea que el diablo no quiera que el propósito de Dios se lleve a cabo con una persona, siempre se llevará a cabo, por encima de lo que sea. Si Dios tiene un propósito con tu vida, si Dios tiene un propósito con tus hijos, téngalo por seguro que ese propósito se llevará a cabo, así sea que el diablo no quiera. ¿Sí? Así sea que el diablo mate, como en el caso de Esther, mató a sus padres para tratar de estorbar el propósito de Dios con Esther. Y aunque sus padres murieron, o aunque ella quedó huérfana, la palabra nos habla de cómo ella inmediatamente la acoge su tío Mardoqueo. ¿Sí? Inmediatamente él se hace cargo de ella. Y lo más tremendo que un hombre, ¿sí? Que es lo más tremendo, como un hombre puede hacerse cargo de una mujer, jovencita o niña, y darle la mejor educación, darle la mejor crianza. Así es. Porque sencillamente cuando Dios tiene algo con una persona, ¿cierto? Cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios tiene un objetivo con alguien, Dios, si tenga que usar hasta el mismo diablo, pues lo va a usar para llevar a cabo el propósito de Dios. Y muchas veces uno se desespera, es como el que le está pidiéndole a Dios una casa. Se desespera y no espera en Dios. Como el que le está pidiéndole a Dios un carro, también se desespera y no espera en Dios, y no deja que más bien sea Dios el que haga lo que tenga que hacer para alcanzar eso que aquel ser humano o aquella persona desea lograr. Esther sencillamente se dejó llevar por Dios, ¿cierto? Y se dejó criar por su tío Mardoqueo, se dejó formar por su tío Mardoqueo, el cual la crió bien, le enseñó muchos valores y muchos principios. Además de eso, yo me imagino que su tío Mardoqueo pues nunca abusó de ella, nunca se aprovechó de su inocencia, nunca se aprovechó de su situación, de su virginidad, no se aprovechó absolutamente, no se aprovechó. Su primer nombre, el primer nombre de Esther era Adasa, que significa mirto. Y su tío obviamente le cambió el nombre, le quitó el nombre de Mirto para ponerle Esther. Y Esther significa estrella. Así que fue escogida para llevarla a la casa del rey. Yo me imagino Mardoqueo, todo lo que hizo Mardoqueo
hacer que ella fuese la reina. ¿Sí? Sí. Yo me imagino Mardoqueo haciendo todo lo posible por llevar a cabo el propósito de Dios a través de su sobrina. Amén. ¿Sí? Y aparte de eso, Dios guiando a Mardoqueo, Dios hablándole y mostrándole a Mardoqueo lo que Dios haría con, ¿cierto? Sí, haría sí. con Con Esther. Esther. Y sencillamente por eso él le cambia el nombre y le pone Esther, que significa estrella. Amén. Y vemos ahí que este hombre pues era judío, conocía la palabra del Señor, conocía a Dios, que eso era un punto muy importante. Precisamente la vida que pudo recibir Esther de él, de su tío, era que él era un hombre de Dios, le inculcó el temor del Señor, le inculcó a seguir al Señor, un hombre que le pudo haber dado un buen testimonio, porque dice la palabra del Señor que Esther siempre hizo lo que su tío le pedía que hiciera. Cuando él ya tenía que callar, su tío le decía que callara. Entonces vemos ahí que es muy importante como cuando un adulto conoce la palabra del Señor y empieza a hacer que su descendencia también tenga ese mismo conocimiento del favor del Señor. De hecho, hay una promesa en el Señor que dice que Él hará lo que nos hace conocer a nosotros, se lo hará conocer también a los hijos. Y Esther, aquí nosotros encontramos en el libro de Esther capítulo 2 versículos... en el capítulo 2, versículo del 7 al 12, dice, y él había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era joven de hermoso aspecto y de bello rostro. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Y sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas jóvenes en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó en sus ojos, y halló gracia delante de él, de modo que él le dio prontamente atavíos, y dándole cosas para la purificación y su porción, dándole también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la pasó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Aquí Versículo 12. y como llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de su purificación, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y ungüentos femeninos. Aquí encontramos precisamente el tiempo de preparación de Esther para poder estar delante del rey y hallar gracia y hallar el favor delante del rey. Realmente ella no adquirió gracia ante el rey, sino después de que hubo una preparación. Pero dice la palabra del Señor allí que el mismo rey le proporcionó la casa, el lugar, la persona que iba a estar encargada de ella y de otras doncellas que iban a estar con ella, y les dio todo para esa preparación. De igual manera, nos enseña la palabra del Señor de que Dios mismo es el que nos entrega todo para nosotros prepararnos. Amén. Y pone las personas adecuadas. Amén. Sencillamente Dios puede poner la persona que sea para prepararte y obviamente direccionarte y canalizarte para que podamos cumplir el propósito de Dios. Yo recuerdo que en mi corazón había mucho anhelo por estudiar el instituto,
¿sí? Mucho deseo ardiente por estudiar el instituto hace muchos años, cuando estaba, no sé, 19 años, 20 años. Quería estudiar, quería capacitarme. Y había un anhelo, pero ferviente. Pero en ese tiempo yo recuerdo que Dios también me permitió trabajar al lado de un pastor que se llama, que por ahí lo veo hay veces, Daniel Laverde, que él estuvo también en cierta manera, Dios lo usó para canalizarme, como otros pastores que también Dios usó en su momento, en su debido momento, sí, para canalizarme, ¿sí? Canalizarme en ese temor, en esa reverencia, en ese respeto hacia Dios, como también Dios usó en mi vida muchas mujeres, hermanas de edad, para enseñarme lo que es la búsqueda, lo que es la entrega hacia Dios. Dios en mi vida ha tenido que usar muchas personas que han estado allí canalizando mi vida, ¿sí? Y para poder llevar a cabo realmente el deseo y el anhelo de servirle a Dios. Sí. Y cuando yo veo a Esther y veo a su tío, realmente lo que uno vive con tanta gente a su lado, los que nos están ayudando, o cuando hay gente que te ayuda a formarte, esas personas sencillamente son esos mardoqueos que Dios siempre va a tener en el momento que se acaben tus padres. Esos padres, en el momento que se acabe un padre, por eso el apóstol Pablo hablaba de muchos ayos, ¿cierto? Él hablaba de muchos ayos, y la palabra ayos significa padre, ¿sí? Hablaba de que él tenía muchos padres, él tuvo muchas personas los cuales lo formaron a él. Lo instruyeron, se dejó formar. Y es la parte donde nosotros debemos de aprender a tener un espíritu enseñable. El que tiene un espíritu enseñable es el que fácilmente Dios usará lo usará grandemente. Sí, claro. La persona que no tiene un espíritu enseñable, aquel que no se deja enseñar sencillamente, ese nunca va a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Porque para cumplir el propósito de Dios en esta tierra tenemos que ser muy sensibles, ¿cierto? A lo que dice Dios, a lo que dice el Espíritu Santo, a lo que dice la palabra y a lo que dicen las autoridades. Cuando yo entiendo esto, cuando yo comprendo esto, digo, Señor, tú me estás llevando, me estás canalizando, me estás llevando hacia cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Dios ha usado muchos pastores para formarnos a nosotros. Hubo también el caso del pastor Herrera, la pastora Julie, que fueron nuestros primeros padres espirituales en el momento que nosotros fueron los que nos lanzaron al ministerio, que Dios usó para lanzarnos al ministerio. Y habían otras personas que estaban, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Habían otras personas que estaban adelante de nosotros para ir al ministerio, y ocurre que yo era una ovejita ahí por allá ignorada, que de repente el apóstol dice, no, Dios me pone que es el hermano Rafael Mayor, y me envían a mí hacia el ministerio, y llegar acá y obviamente tener otro padre espiritual, que es obviamente el apóstol John Quevedo y la pastora Gladys, ¿cierto? Y estar recibiendo constantemente esa formación, esa dirección. Sí. Y cuando uno ve a Esther, encuentra que fue una mujer que se dejó enseñar, se dejó llevar, se dejó capacitar, se dejó instruir. Ella no se rebeló, ¿cierto? Ella podía haberse rebelado en contra de su propio tío. No, ¿y usted por qué me va a venir a mandar si usted no es mi papá? Como hoy en día los jóvenes hablan y dicen así, ellos, no es que usted no es mi papá, usted no me venga a decir nada porque usted no es mi papá. Y ocurre que Esther se dejó enseñar, se dejó a tal punto que Mardoqueo, aunque ya la había puesto en el palacio, él seguía pendiente de ella. Y ese es el papel de los padres, ¿cierto? Ese es el papel de todo padre que está en la formación, en el direccionamiento de sus hijos. Nunca podemos soltar los hijos, aunque ellos, ¿cierto? Aunque ellos ya no vivan, obviamente con los padres,
Nunca podemos soltar a los hijos. Debemos de estar pendientes de que ellos cumplan lo que se les ha enseñado. Sí, no conozco padres que sus hijos ya son adultos, están casados y son papás espirituales. Aparte de ser papás naturales, son padres espirituales que ayudan mucho a sus hijos. Los siguen aconsejando, los siguen guiando, les siguen instruyendo de una manera edificante, donde están ahí. Y es bueno, les dan buenos consejos, les dicen, no, vea, usted tiene que hacer esto, aprenda a hacer esto, vea un hogar. Como ya hablamos, por ejemplo, papás que ya son demasiadamente, ya son maduros en la fe, ya tuvieron una experiencia muy bien con el Señor y son muy buenos para instruir un ejemplo a los hijos, así ya se hayan casados. Conozco padres, madres que llaman a sus hijos y les hablan a una manera de instrucción, les dice, vea, usted debe ser así, un esposo es así, una esposa es así, y están ahí. Obviamente sin entrometerse. No, sin entrometerse, sin tocar nada, sin tocar el hogar, sin tocar el yerno ni la nuera, solamente instruyendo a ese hijo para que no se le olvide el principio, ¿cierto? El principio que se le enseñó. Exactamente. Y eso era lo que estaba haciendo Mardoqueo. Sí, Mardoqueo estaba vigilando que ella cumpliese los principios. Los principios de Dios. En eso fue que se centró Mardoqueo. Y eso es lo que hace un gran líder. Un gran líder no solamente delega, sino que él está pendiente. Está ahí. Que el trabajo que él delegó se pueda cumplir. Así que un buen padre espiritual es lo que hace. Un buen padre espiritual no solamente enseña, sino que está pendiente de cómo va su hijo, de cómo va ese crecimiento, ¿cierto? De cómo lo están tratando, cómo lo están qué le está tratando, rodeando, qué le está pasando. Si necesita una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, ¿cierto? Así que la palabra entonces nos habla de un año de preparación. Un año donde esta mujer, no solamente, porque ella fue preparada en el reino, pero también la preparó ¿quién? Su propio tío. Mardoqueo la preparó para estar en el palacio, pero ahora ella debía de prepararse para estar con el rey. Amén. ¿Sí? Y la palabra entonces nos habla que ella había sido, versículo 7, había sido criada. Dice, había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, ¿cierto? La adoptó como hija suya. Yo me imagino a este hombre se preocupó al máximo. Como un papá. Sí, como un padre. Dio de su vida, dio de su tiempo, dio, no sé, de lo que él tenía para formar a una mujer para bien. Y como posiblemente pudo haber pasado que Mardoqueo sabía que él estaba cumpliendo un propósito de Dios a través de la crianza, ¿cierto? De Esther. Es que cuando un padre cría bien a sus hijos, él se da cuenta que lo que está haciendo es llevando a cabo el propósito de Dios. Cuando criamos y formamos a nuestros hijos, ¿cierto? Como debe de ser, claro. Nosotros mismos nos damos cuenta que estamos cumpliendo el propósito. Con razón dice la palabra, instruye al niño en su camino. En su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. También la palabra habla, dice, y estas palabras las repetirás, ¿cierto? Al acostarte, al levantarte, a tus hijos y los hijos de tus hijos, a sus hijos, sí. ¿Cierto? Dando a entender el papel, ese papel que nosotros tenemos como padres. Y ese fue el papel que tomó Mardoqueo. Sí. Tomó una gran responsabilidad. Dijo, no, esta muchacha se quedó conmigo, se quedó en mi casa, pero no la voy a descuidar. Me voy a preocupar para cumplir el propósito de Dios a través de esta muchacha. Sí. Aunque padre y madre te dejaren, con todo esto, el que te ha recogido no soy yo, tu tío Mardoqueo, sino Jehová es el que te ha recogido. ¿Por qué Dios ¿Por qué es Dios el que realmente recogió a Esther?
Porque Dios cumplió con Esther un propósito. propósito. Es que Dios a cada uno lo trajo con un propósito a esta tierra, y dentro de los propósitos de Él es cumplir la voluntad del Señor, y Dios la estaba preparando porque iba a ser un instrumento para traer un día de salvación a todo su pueblo Israel. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, esto es entender que no solamente tenemos propósitos aquí en la tierra, sino que también están los planes y los propósitos de Dios para llevar a cabo. En este caso, Esther había tenido una crianza, había tenido un tiempo de enseñanza acerca de su tío, pero ya cuando ella llega aquí al palacio, ella sigue en otro proceso, por decirlo así, de transformación, de cambio, porque hablándolo pues... Pero que ya no sería, porque la primera formación fue la que ella recibió de Mardoqueo. De Mardoqueo, en la casa, sí. ¿Cierto? La primera formación es la que se recibe en la casa, ¿cierto? La primera formación es la que se recibe en la casa. Y ocurre que hay padres que descuidaron esa primera formación de sus hijos. Porque hay padres que por un ejemplo, que por darle a sus hijos todo lo material, ¿cierto? Por darle a sus hijos toda esa parte material, sí. ¿cierto? Por suplirle lo material se olvidan de suplirle esa formación que los hijos necesitan recibir. ¿Por qué los hijos necesitan ser recibidos, ser formados por los padres? Ellos necesitan recibir, los hijos necesitan recibir la figura paterna y la figura materna. Nunca una madre podrá sustituir los dos papeles. Nunca una madre podrá cumplir los dos papeles. Ser papá a la vez. Ser papá a la vez o madre a la vez. Nunca. Eso es mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mamá cumplirá un papel, la mamá siempre cumplirá un papel. Y el padre cumplirá también siempre otro papel. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, la formación en el hogar es indispensable. Es indispensable la figura paterna, es indispensable la figura materna. Claro. Es muy indispensable. Porque de ahí, después de eso, sale el muchacho con una figura, con unos principios que se les enseñó. Y cuando estén afuera, donde estén en el mundo externo, donde tengan que enfrentarse a personas que no tienen los principios que ellos tienen, sí. Inmediatamente ellos, ¿cierto? Habrá un gran contraste y conocerán y entenderán que la formación que ellos recibieron es totalmente diferente a la formación que la gente tiene quizá por hogares disfuncionales o por la falta del temor hacia Dios. Y Esther recibió, digámoslo así, la mejor educación. Sí, porque la palabra de Dios dice que ella no hacía otra cosa excepto lo que le decía su tío que hiciera. Lo vemos ahí en el versículo 10. Esther no declaró su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo la había mandado que no lo declarase. Por eso era una mujer que había aprendido esa sujeción a ese tío que la había criado. Ese texto nos está enseñando de que ella fue una mujer que había aprendido esa sujeción, esa obediencia, precisamente porque él mismo la amó, pero la amó como un papá, la respetó, la honró como si fuera su hija. Y esto fue lo que hizo que hubiera una buena relación. Es importante esa parte tener. Hay adultos que pueden esperar mucho de un joven y un adolescente, pero difícilmente puede ser tenida si al menos el adulto no es el que toma la iniciativa de darle ese trato, ese respeto, el estarle hablando la palabra, el estarle dando un testimonio, esto es muy importante que lo haga. Por ejemplo, hoy en día en los casos normales que se ven,
Hoy en día encontramos, por ejemplo, parejas que se casan y en ese matrimonio ya hay hijos, sea de él o sea en ella. Ya hay unos hijos, hay una existencia, hay unos hijos. Entonces, cuando vienen a la parte de la convivencia, debe entender ese hombre que llega a la vida de esa mujer, que esa mujer ya tiene hijos, debe entender que él debe empezar a transmitirle esa parte paterna que esos hijos no tienen, o viceversa, si es esa mujer la que llega a la vida de un hombre y no tiene, y ya tiene esos hijos, ya hay una existencia y unos hijos, debe de brindarle, debe ser la persona adulta, debe ser la que inspire, la que le dé un ejemplo, la que lleve a ese adolescente o a ese niño o bueno, a esa persona que está ahí como miembro de ¿qué? De la casa, porque hoy en día se encuentran muchas deficiencias, por ejemplo, en esa parte. Hoy en día hay muchas deficiencias y muchas veces el adulto está esperando más del menor, cuando en realidad el adulto es el que debe ser un muro, debe ser una fortaleza. Y la palabra dice que los que deben de dar herencia son los padres a los hijos, no los hijos a los padres. Y hoy en día, desafortunadamente, muchos padres andan buscando la herencia de sus hijos. Hay algunos campeones por ahí que andan solamente buscando dónde recostarse, o hombres que dicen voy a tener muchos hijos y yo sé que alguno de estos me va a tener que sostener. Y así hay hombres, ¿sí? Y ocurre que los padres son los que deben de dar herencia. La palabra dice en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Hablando de José cuando fue enviado por Jacob. Su propio padre envió a José para saber el estado, en qué condiciones se encontraban sus hijos, ¿cierto? Entonces mire el cuidado que nosotros debemos de tener. La palabra dice, por eso también la palabra del Señor dice que uno como pastor debe de conocer el estado de sus ovejas, ¿sí? Nosotros, ese es el trabajo que hacemos, constantemente estamos llamando, estamos muy pendientes de cada persona, de cómo está, de visitar, estamos haciendo obviamente el trabajo también lo hacemos por WhatsApp, porque esa es la tarea de todo padre espiritual. La tarea es de tener cuidado, ¿cierto?, de sus hijos. Y el apóstol Pablo, si uno mira, un día el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque no sabía nada, no recuerdo bien si era de Timoteo, ¿sí? Él no sabía nada uno de sus hijos espirituales, ¿cierto? Y cuando él ya escuchó esa noticia de que estaba bien, dice que se confortó, se gozaba porque sus hijos estaban bien, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace un padre espiritual. Un padre se preocupa por la formación, ¿sí?, de sus hijos, ¿cierto? El estado, el cuidado de que hay que tener hacia las ovejas. Alguien me decía, pastor, yo llevo tantos años en X iglesia y a nadie llaman, en esa iglesia a nadie llaman. Yo decía, pastor, yo le decía al hermano, lo que pasa es que donde usted se congrega, allá son asalariados, el pastor es asalariado. El pastor asalariado, como él ya tiene un sueldo, él depende de un sueldo, él no necesita visitar a las ovejas, porque él está dependiendo de un sueldo. Pero el que realmente ama las ovejas, como dice la palabra, ¿cierto?, él está pendiente de las ovejas y da su vida por las ovejas. Y fue lo que Jesús hizo. La palabra dice que el ladrón entra por la puerta de atrás, ¿cierto?, para robarse las ovejas, pero el pastor, el dueño de las ovejas, ¿cierto?, él siempre entrará por la puerta. Y el buen pastor da su vida, dice la palabra, y las conoce y da su vida por las ovejas. En cambio, el que es asalariado, sencillamente, lo único que quiere es la lana de esas ovejas. Así que Mardoqueo
¿Qué podía ganar criando una mujer? ¿Qué podía ganar? Pues recordemos que empezando que en esos tiempos los hombres eran los que realmente eran los más importantes, ¿no? Era una época donde el hombre era el que era más importante que la mujer. La mujer viene a recobrar mucho el valor y mucho más adelante. En la época del Antiguo Testamento el hombre era el que iba a la guerra, quedar viuda era una afrenta, quedarse una mujer sola era una afrenta. Una mujer no era algo que pudiera, O sea, sí, que estuviera preparando con un objetivo como no, tal. la mujer sí era en cierta manera, en el Antiguo Testamento la mujer era, no era tenida con gran agrado, no era apreciada, era más un rey, ¿cierto? Ella no entraba en la cámara del rey cuando ella quería. Una mujer o una reina solamente entraba cuando el rey la mandaba a llamar. Ella no entraba cuando ella quería, ¿cierto? Y como ella no entraba cuando ella quería, asimismo, dése cuenta cómo era el trato que se le daba a las mujeres. Las mujeres era la que se les daba carta de repudio, a las mujeres eran menospreciadas. Una mujer después de que enviudaba ya quedaba totalmente desamparada para siempre, a no ser que tuviese hijos, ¿cierto? Que fueran los hijos que vieran por ella. Por eso la Biblia habla en los tiempos de Eliseo, o cuando aquella mujer dice que vino el acreedor a cobrarle acerca de la deuda, le dijo, bueno, págame, y si no me pagas me llevo tus hijos. Y para ella su única herencia eran sus hijos, era como los únicos que algún día sacarían la cara por ella, ¿cierto? Así que la mujer era menospreciada, era despreciada, era lo peor que pudiera, lo peor que tuviera la sociedad, ¿sí? Entonces, al ver a Mardoqueo, un hombre que se preocupa por una mujer por la cual nadie se preocupa o nadie se ocupa, y ocuparse o preocuparse él por llevar a cabo un propósito de Dios, me parece tremendo, me parece entender y comprender realmente el propósito de Dios. Este Mardoqueo, dice la palabra del Señor acá, que ella superó algo que fue la parte de la orfandad. Ella, en todo ese proceso que ella estaba viviendo, una vez que ella llega allí a ser preparada con las mujeres allí en el palacio, una de las cosas que ella empieza a ser preparada es en esa parte donde tiene que empezar a crear mente de reina, pensamientos de una mujer de un palacio, pensamientos de acuerdo al rey, pensamientos en grande. Y para eso ella tenía que ser preparada. Y es exactamente lo que Dios hace con su iglesia. Todas las personas que vienen al Señor, de una u otra manera, siempre vienen con alguna situación difícil. Siempre han pasado por una vida un poco oscura, un poco de conflictos. Bueno, tantos de una u otra manera vienen con una u otra situación. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros cuando llegamos al Señor es precisamente empezar a trabajar, a prepararnos, a prepararnos para estar un día delante de ¿quién? Delante del Señor. Y Dios empieza a preparar a su iglesia, empieza a preparar a todo aquel que toma por hijo, lo empieza a enseñar, lo empieza a instruir, lo empieza a guiar. Y ahí es donde está la tarea de toda persona que viene al Señor. Dejarse transformar su manera de pensar por la palabra de Dios. Dejarse transformar esos hábitos. Hablándolo en la parte física, Esther tenía que empezar, aunque era muy hermosa, la palabra de Dios dice que ella tuvo que ser preparada. Entonces yo imagino que ella, pues de andar por allá, ella no caminaba como una reina.
ella no tenía, digamos, el perfil de reina. El perfil de reina no era solamente tener un cuerpo, el perfil de reina incurría en muchas cosas. Era como saber caminar, saber sentarse, saber vestirse, saber hablar. Y todo eso tenía que ver con la preparación de ella, más la preparación que tenía que tener su cuerpo, su piel. Todo debía ella de ser preparada, su cabello. Ella cuando llegó al palacio ya no se bañaba, ya no se organizaba de la misma manera que lo hacía allá cuando estaba en su casa con su tío Mardoqueo. Ya vino una preparación más profunda donde la palabra ahí nos lo enseña y nos dice que ella ya tuvo que ser preparada con ungüentos. Pero bueno, eso es adelantarnos mucho. Sabemos entonces, bueno, la educación que ella recibió, la formación a través de su tío, que luego recibió la formación a través de allí con las personas del palacio del rey, donde ella, bueno, su preparación fue una preparación en un año, y para que ella en un año se preparase y tuviese las mismas, o sea, de la forma como querían que ella estuviese preparada en ese estatus para que ella llegase a ese nivel, era porque era una mujer muy enseñable, era porque ella se dejaba enseñar, ¿sí? Y las personas que se dejan enseñar fácilmente aprenden, ¿cierto? Pero las personas, hay gente que no aprende ni a los golpes, hay gente que no aprende porque dice, yo no sé, hay gente que a la verdad no se sabe dónde tiene la cabeza, porque se le dio una instrucción y luego hizo algo totalmente contrario, ¿sí? Hay personas, perdónenme la expresión, torpe, ¿cierto? Hay personas que son torpes y que son difíciles de aprender, quizás por, no sé, por las mismas luchas que han vivido, por los vacíos en el corazón, por el mismo rechazo que tienen, ¿cierto? Entonces les cuesta, hay gente que les cuesta aprender. ¿Y por qué más les cuesta aprender a la gente? Porque tiene un oído muy distraído. Hay gente que le falta afinar el oído para poder aprender. Sí, porque así como están escuchando la instrucción, están escuchando otro tipo de instrucción, están escuchando o se están dejando distraer con facilidad. Un ejemplo, entonces encontramos el joven en el colegio, cómo le cuesta, ¿cierto?, prestar atención al profesor, porque sencillamente el compañerito o de al lado o de atrás o del frente lo está distrayendo, ¿sí? Hay gente que les cuesta la atención, hay gente que le cuesta tener un espíritu enseñable. Y el que tenga un espíritu enseñable, esa persona nunca dejará de aprender, ¿cierto? Y nunca dejará de crecer. Pero el que no tenga un espíritu, no aprenda a afinar el oído para crecer, para dejarse enseñar, nunca va a crecer. Y nunca Dios podrá cumplir el propósito con esa persona. ¿Cómo le va a hablar o cómo Dios le podrá mostrar el propósito que Dios tiene para con esa persona, ¿cierto? Si no se ha dejado enseñar. Es que debemos dejarnos enseñar para poder aprender, ¿sí? Nadie aprende si no se deja enseñar, ¿sí? Y hay gente que dicen, es que a mí ya no me entra, ni con palo me entra la letra. Sí, hay personas que les cuesta, pero que les cuesta aprender. Y entonces cuando uno mira esto, Esther fue enseñada por su tío, fue criada por su tía, y luego llegar al palacio y seguir recibiendo esa formación. Y eso fue lo que la llevó a ella al éxito. Eso fue lo que a ella la llevó a ser la reina ¿cierto?, de esa nación. La llevó a ser reina de esa nación y a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora, Dios, ¿por qué no usó otra mujer y por qué tuvo que usar a Esther? Porque fue la única mujer que se dejó enseñar. Sí, yo me imagino que habían otras mujeres más hermosas que ella, pero a Dios le plazó que fuera esa mujer. ¿Por qué? Si uno mira
a David, si uno mira también a David, David también cumplió lo mismo que cumplió Esther. Porque la palabra dice, yo ya, dice la palabra, yo ya me suscité de alguien diferente. Yo ya me suscité de alguien que va a hacer todo lo que yo le mande, lo va a hacer, ¿cierto? Si le digo vaya para tal parte, él va a ir. Si le digo véngase para acá, él lo va a hacer. Si le digo agáchese, él se va a agachar. Si le digo humíllese, él se va a humillar. Si le digo métase en oración y en ayuno, él lo va a hacer. Si le digo perdone a sus enemigos y no los mate, aunque los tenga cerquita, él lo va a hacer, ¿cierto? Si le digo no guarde rencor en tu corazón, él no lo va a guardar. Sencillamente David era un hombre, ¿cierto?, que hacía lo que Dios le mandaba porque también tenía un espíritu que enseñable. Él se dejó enseñar por Dios. Estando allá en el anonimato, estando allá donde estaba cuidando las ovejas que era de su padre, allá estaba recibiendo formación. Allá estaba escuchando la voz de Dios. Como Esther también se dejó enseñar. Esther se dejó enseñar. Esther se dejó capacitar. Esther se dejó instruir. Esther tuvo un espíritu enseñable. Y por cuanto tuvo un espíritu enseñable, por eso Dios pudo cumplir el propósito con esta mujer. Dios quiere cumplir el propósito con cada uno de nosotros. Amén. Muchas no lo han descubierto sencillamente porque no se han dejado formar. Nadie se puede formar solo, ¿cierto? Nadie se formará solo. Dios tuvo que formar a Daniel. Lo formó el del desierto, le formó una parte, pero luego lo tuvo que formar al lado de un hombre malo, ¿cierto? De un rey malo, de un rey perverso, que fue Saúl, pero también lo formó al lado de Samuel. Amén. Amén. Bueno. Y para terminar, no sé. Entonces, pues para terminar, lo que el Señor enseña en esta tarde es tener un espíritu enseñable, estar preparados, entender que hay que ser enseñados. Hoy en día, uno de los problemas del ser humano es no dejarse enseñar, pero la invitación al Señor con esta enseñanza es tener un espíritu enseñable. Quizás hoy en día encontramos personas que dicen, yo nunca le hice caso a mi papá, le hice caso a mi mamá, ahora mucho menos me voy a sujetar a este o a esta o a aquel o a aquella, y eso es un error, porque de todas maneras ahí es donde se manifiesta la rebeldía del corazón. En esa enseñanza obviamente sabemos que enseñanzas que estamos recibiendo no son enseñanzas que nos van a guiar por malos caminos, ni nos van a dar unas instrucciones para llevarnos a un error o a cometer algo o hacer algo indebido, porque ese tipo de enseñanzas no las podemos recibir ni aceptar de nadie. Pero sí, hablando dentro de una enseñanza, una instrucción que es por el bien mío, que es para que me vaya bien, entonces es importante entender que ahí sí tenemos que acatar, afinar el oído y saber, como Pablo le decía a Timoteo, usted sabe de quién ha aprendido, de quién usted ha aprendido las sagradas escrituras, sabiendo de quién las ha oído. Entonces creo que no tiene duda para vacilar o si lo hace, si no lo hace, porque usted sabe de quién lo ha aprendido y de quién ha sido enseñado. Entonces un instructor, un buen instructor siempre nos dará unas buenas instrucciones y nos llevará siempre a hacer la voluntad del Señor. Bueno, damos gracias a Dios, damos toda la gloria al Señor, pero vamos a orar entonces a aquellos que han estado ahí conectaditos. Vamos a orarle al Señor en esta hora de acuerdo a la palabra y démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tu palabra nos bendice, tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye, tu palabra nos edifica, tu palabra nos conforta, tu palabra nos bendice, tu palabra nos alimenta, tu palabra, Señor, nos edifica. Gracias, Dios. Hoy hemos aprendido de Esther, hemos aprendido algunos principios, Señor, la formación que ella recibió, ese padre que tuvo ahí, Señor, ese padre espiritual, ese padre que se preocupó por ella, pero también el espíritu enseñable que ella tenía. Ella estaba más dispuesta a aprender, Señor, más dispuesta a aprender, Señor.
Por eso te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Padre eterno, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Dios les bendiga.